Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alan Galindo Gallardo. Soy alumno de la licenciatura en Administración de Empresas. Este es el trabajo final del protocolo de tesis de la materia Seminario de Investigación impartida por el doctor Juan Chávez Medina. Empezaremos con que este trabajo se llama El impacto de la música en el estado de las personas. Como resumen, la música ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos, desempeñando un papel fundamental en diversos contextos sociales y emocionales. Su influencia abarca no solo el estado de ánimo de las personas, sino también las emociones, el comportamiento y la productividad de los mismos. Diversos géneros y ritmos pueden inducir a sensaciones de bienestar o provocar nostalgia y tristeza. Este análisis se centra en el impacto de la música en el estado de ánimo, considerando factores como el tipo de música que se escucha, el contexto donde se escucha y las emociones previas del oyente. Se examinará cómo la música puede beneficiar a la salud mental, reducir el estrés, el aumento en la concentración y la mejora consecuente de la productividad. Comprender el impacto de la música en las emociones y la mente de las personas permite fomentar su uso de manera eficaz y estratégica, maximizando sus beneficios para mejorar la salud mental de las personas, lo que se traduce en una mejor calidad de vida de las personas que hagan uso de esta herramienta tan común como la música. Como introducción, la música es una forma de arte universal que trasciende culturas y lenguajes, conectando emocional y psicológicamente con las personas. A lo largo de la historia, ha sido utilizada en contextos religiosos, sociales y como un signo de identidad. Más allá del entretenimiento, influye en el estado de ánimo y puede provocar respuestas físicas como el aumento del ritmo cardíaco o la liberación de neurotransmisiones, como la dopamina y la serotonina. Su impacto depende del género, ritmo, contexto en el que se escucha y emociones previas del oyente. La psicología, neurología, han demostrado que ciertos estilos musicales pueden generar desde alegría y motivación hasta calma o relajación, influyendo directamente en la salud mental. Dentro de mi marco teórico, quise hacer énfasis en 5 puntos: la definición y la función de la música, la importancia de la música, qué es el estado de ánimo, qué es salud mental y qué son las emociones. Empezando por la definición de la música, autores como Cruces F., en su artículo Música y Ciudad, define la música como una construcción humana de sonidos encausados, la cual, mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora óptima, se constituye en un estímulo sonoro, espacio temporalmente organizado, que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada de significado. Pero si lo vemos desde un punto de vista técnico, la música está compuesta por 4 elementos fundamentales, el cual es ritmo, melodía, armonía y timbre. El ritmo es un patrón de duración y acentos de los sonidos en el tiempo. Determina la velocidad y la estructura temporal de una pieza musical, creando contrastes entre momentos de tensión y relajación. La melodía es una asociación de sonidos organizados de manera lógica y expresiva, que generalmente se percibe como la parte más reconocible de una canción o composición. La armonía se refiere a la combinación simultánea de notas para formar acordes y progresiones, aportando profundidad y riqueza sonora a la música. El timbre, también conocido como color del sonido, es la cualidad que permite distinguir diferentes instrumentos o voces, incluso cuando se toca la misma nota. De acuerdo con otros autores como Martínez Marín, apoyándose de la definición brindada por la Real Academia Española, define a la música como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y los otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Si bien la música es estudiada en muchos ámbitos como la sociología, donde se define como una forma de percibir el mundo y un potente instrumento de conocimiento que contribuye a la construcción social de la realidad, ya que más allá de que se compone de sonido, no todo sonido es música. El sonido es una vibración en el aire que se percibe a través del oído, mientras que la música es una organización de estos sonidos con una intención artística, comunicativa o expresiva, en donde, en otras palabras, la música dota al sonido de un significado estructurado. Por el otro lado, las funciones de la música van más allá del entretenimiento. Dentro de la obra Música y Neurología del autor Arias, la música es una manifestación artística y cultural que ha estado presente en la historia de la humanidad, a lo largo del tiempo desempeñando diversas funciones, dentro de las cuales 5 son las más relevantes, como primero la expresión y comunicación emocional, donde la música actúa como un medio de expresión comunicando los sentimientos y las emociones que en ocasiones resultan difíciles de verbalizar a través de su estructura compuesta por melodías, ritmos y armonías.
Las personas transmiten estados emocionales complejos, facilitando la comunicación interpersonal y el entendimiento entre los seres. Esta capacidad de la música para transmitir y comunicar emociones es fundamental dentro de su rol en las relaciones humanas. Otra de sus funciones relevantes es la formación de identidad y desarrollo personal. En la adolescencia, la música toma una gran relevancia cuando se trata de formación de la identidad personal. Los jóvenes usan la música para explorar y afirmar su sentido de pertenencia, identificándose con determinados géneros, artistas o grupos que compartan sus valores y experiencia. De la misma forma, la práctica musical puede fomentar las habilidades cognitivas y sociales, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. Como tercera función tenemos la función social y cultural, donde la música juega un papel crucial en la vida social y la cultura, donde participar en actividades musicales colectivas, como coros o bandas, promueve la conciencia, el bienestar y la inclusión social. Como ya sabemos, la música ha estado presente en la vida del ser humano a lo largo de toda su historia, tomando un papel fundamental en la expresión de las emociones. La comunicación, así como se ha observado su influencia en el desarrollo cognitivo, más allá de su función recreativa o de entretenimiento, la música influye en la salud mental y emocional de las personas, convirtiéndose en una herramienta poderosa para la regulación del estado de ánimo y la construcción de identidad. Por otro lado, en el tema también hablamos de estado de ánimo, pero hay que empezar por qué es el estado de ánimo. El estado de ánimo es un concepto fundamental de la psicología, definido de maneras distintas por expertos en el campo. Teller lo describe como un sentimiento de fondo que persiste en el tiempo y se origina a partir de la energía y la tensión, resultando en 4 estados básicos dentro de este aspecto: calma-energía, calma-tensión, tensión-energía y tensión-fatiga. Por su parte, Kovacs señala que en la psicología clínica el estado de ánimo se refiere a una emoción que perdura más allá de un breve periodo. Sin embargo, subraya la dificultad de establecer una duración específica para considerar una emoción como un estado de ánimo, ya que esto varía de la función de la persona y el contexto. Beck, por otro lado, conocido por su desarrollo de la terapia cognitiva, enfatiza la relación entre el pensamiento y el estado de ánimo según su teoría. Los pensamientos negativos pueden dar lugar a estados de ánimo negativos, lo que resulta en la importancia de identificar y modificar patrones de pensamientos para mejorar el bienestar emocional. En este enfoque es clave la psicoterapia moderna, en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo como la depresión. La importancia que tiene el estado de ánimo ha sido observada por muchos expertos en la materia. Las emociones pueden operar como nodos en la memoria semántica y pueden modular el almacenamiento y recuperación de recuerdos. Un estado de ánimo positivo promueve el acceso a la información consistente con esta activación, mientras que un estado de ánimo negativo puede inhibir recuerdos específicos y recortar la creatividad. Se ha examinado el impacto de los estados de ánimo transitorios en la organización de la memoria semántica, y se encontró que cuando un estado de ánimo positivo, los individuos procesan información indirecta o imprevista más fácilmente. Este efecto está asociado con un aumento de la liberación de la dopamina, desde la corteza frontal hacia el cíngulo anterior, áreas del cerebro que sustentan la flexibilidad cognitiva y el control emocional. El estado de ánimo también afecta la evaluación subjetiva de eventos y juicios sociales. Se ha señalado que el estado de ánimo sirve como una información de entrada que los individuos usan al evaluar circunstancias o tomar decisiones. En otras palabras, si se induce un estado de ánimo positivo, entonces ocurrirán evaluaciones más favorables, así como una categorización más abierta de la información. Por esta razón, el estado de ánimo es un fenómeno multidimensional. La regulación del estado de ánimo es un proceso importante que contribuye a la salud psicológica, manejo de la fatiga. Existen varias estrategias del estado de ánimo basadas en el modelo proceso de regulación que es propuesto por Gross. Ahora, la música, ¿cómo impacta en el estado de ánimo? Como una fuerza cultural y emocional, la música tiene un inmenso impacto como se siente en las personas. La música ha sido una forma de expresión, comunicación y sanación desde tiempos antiguos. En las civilizaciones existen múltiples teorías psicológicas dentro de la música y por qué es tan capaz de alterar los estados emocionales y el estado de ánimo. La música puede provocar emociones directamente a través de características sonoras, como lo mencionamos antes, tonalidad, ritmo y armonía y sus otros elementos. Estas evocan de la memoria, se refiere como el modelo de evaluación musical, que ésta argumenta que las emociones sentidas en respuesta a la música están conectadas con reacciones fisiológicas y de cognición emocional. El poder de la música para impactar en el estado de ánimo se puede ver en numerosos estudios que muestran cómo los géneros
variados afectan a los siguientes. Por ejemplo, la música de tiempo rápido o tono mayor se asocia con la mejora del estado anímico y la evocación de emociones positivas. Como afirman Garrido y Schubert, la música activa regiones asociadas con el placer, la recompensa y la motivación, como el sistema dopaminérgico, y esto explica en algunos niveles por qué escuchar ciertas canciones puede resultar en sensaciones de felicidad o relajación. En contraste, el tratamiento terapéutico basado en la música se utiliza en entornos clínicos como la musicoterapia, para tratar varios trastornos psicológicos. La musicoterapia se ha convertido en un tratamiento eficaz para la depresión, la ansiedad, el estrés y el dolor clínico. La musicoterapia se basa en la premisa de que la música puede ayudar a los pacientes a expresar y procesar emociones que no se pueden articular en otros contextos, permitiendo así una mejor regulación emocional. Por otro lado, llegamos al punto de la salud mental y su relación con la música. La salud mental y el estado de ánimo van de la mano, donde el estado del ánimo es un aspecto clave en la salud mental, y el estado de ánimo puede regularse o alterarse con profundos efectos en el estado psicológico. El estado de ánimo puede describirse como una tendencia emocional más amplia que influye cómo un individuo persiste e interactúa con el mundo en general. Los sentimientos, las ideas y las acciones están interconectados, y los cambios en uno de estos factores pueden ajustar los otros. Tomemos como ejemplo los trastornos afectivos, particularmente la depresión mayor. Las personas que padecen experimentan un estado de ánimo persistentemente bajo, una falta de sensación de placer y cambios conductuales sociales. La biología y la psicología plantean la cuestión de cómo el estado de ánimo puede influir en la salud mental. Las personas que tienen un estado de ánimo negativo por naturaleza suelen tener pensamientos distorsionados. Este fenómeno de pensamientos negativos automáticos que desencadenan en un estado de ánimo negativo, a su vez, hace que estos pensamientos negativos automáticos se repitan, lo que puede resultar en la manifestación de trastornos mentales como la depresión. También es íntimamente conectada con la neurobiología. Las anomalías en los sistemas cerebrales que median las emociones, como el estado límbico, pueden hacer que los individuos sean vulnerables a alteraciones en el estado de ánimo. Como resultado, las técnicas cognitivo-conductuales y las psicoterapéuticas intentan mostrar a los pacientes cómo reconocer estos procesos de pensamiento y cambiar de manera que puedan ayudar a los trastornos mentales del ánimo. La salud mental es una parte clave de la salud en general. Incluye pensamientos, sentimientos y comportamientos. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental no solo como la ausencia de trastornos mentales, sino también como un estado de bienestar en el cual las personas realizan Para este trabajo también es importante definir la salud mental. La salud mental es parte clave de la salud general. Incluye los pensamientos, sentimientos, comportamiento y relación de una persona con los demás. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental no solo como la ausencia de trastornos mentales, sino también como un estado de bienestar en el cual una persona realiza sus habilidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y además es capaz de contribuir a su comunidad. En este contexto, la salud mental es un fenómeno integral que incluye el bienestar emocional, psicológico y social de un individuo, o el bien de la calidad de vida. Varios estudios a lo largo del tiempo han demostrado que la salud mental es importante. La psicología positiva también aborda la salud mental. La psicología positiva promueve emociones positivas, llevando al compromiso de actividades significativas y la consecuencia exitosa de objetivos significantes en la salud mental. Como último punto, también hay que hablar de las emociones. Las emociones son respuestas complejas que involucran elementos fisiológicos, cognitivos y conductuales. Existen muchísimas teorías que intentan explicar cómo nacen las emociones y cómo las sentimos. Una de las teorías más antiguas es la teoría del James Large, el cual afirma que nuestras emociones derivan de las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. Una de estas teorías es la teoría de las emociones de James, que postula que un estímulo externo conduce a una respuesta fisiológica del cuerpo, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que se percibe como una emoción como el miedo o la ira. Por otro lado, Cannon Brad sostiene que las emociones y las respuestas fisiológicas ocurren simultáneamente, pero de manera independiente. Es decir, que los estímulos externos encadenan tanto una respuesta visceral como emocional al mismo tiempo.
La teoría cognitiva de las emociones, introducida por Larousse, por otro lado, subraya el papel de la evaluación cognitiva de los estímulos. Esta teoría propone que las emociones son el producto de nuestra evaluación de un evento que nos lleva a un estado específico del ser. Por ejemplo, si evaluamos una situación como amenazante, sentiremos miedo, y si la valoramos como una oportunidad, la sentiremos como alegría. Las emociones están conectadas directamente con el cerebro. El cerebro es el centro de procesamiento de las emociones, y la diferencia entre las diversas estructuras cerebrales puede influir en tanto cómo sentimos y cómo manejamos las emociones. La amígdala es una pequeña estructura cerebral en forma de almendra. Es esencial para procesar estímulos emocionales y activar el sistema nervioso emocional cuando es necesario. La amígdala reacciona más rápidamente a las amenazas del entorno que incluso la cognición del cerebro, activando así la respuesta de lucha o huida. Por otra parte, las emociones también afectan la corteza prefrontal, la cual es importante cuando se trata de la regulación de emociones. Contiene la parte de nuestro cerebro que contribuye a la toma de decisiones, planificación y control de impulsos. Todo el cerebro humano regula la respuesta emocional. La amígdala registra la señalización emocional en el organismo, mientras que la corteza prefrontal reduce la actividad en contextos como el descrito anteriormente. De esta manera, la corteza prefrontal actúa como un moderador de las emociones, de modo que no sean demasiado intensas o inapropiadas. Esta interacción mantiene la amígdala y la corteza frontal en equilibrio, lo que nos permite responder adecuadamente a una situación y mantener la estabilidad emocional. Ahora, ¿cómo se relacionan las emociones y la salud mental? Bueno, los trastornos psicológicos pueden surgir si las emociones no se regulan adecuadamente. Las emociones son importantes para la salud mental. Según Gross, la regulación emocional generalmente se refiere a cómo manejamos lo que sentimos y cómo expresamos lo que sentimos. Los trastornos basados en las emociones pueden ocurrir debido a la falta de regulación como la ira, tristeza y muchas otras emociones. Por ejemplo, en trastornos como la depresión, los individuos continuamente expresan un déficit en la capacidad de sentir emociones positivas, lo cual se cree que en medidas son algunos de los síntomas de la depresión. El trastorno de estrés postraumático va en la otra dirección, cuando las emociones asociadas con recuerdos traumáticos se vuelven intrusivas y abrumadoras, y la persona tiene dificultad para regular esas emociones. La dificultad para regular las emociones puede llevar a cabo condiciones como la ansiedad, donde los individuos tienen respuestas emocionales exageradas a escenarios normales. Desde esta perspectiva, la regulación emocional es determinante crítico no solo en la salud emocional, sino también en la prevención de los trastornos mentales. Ahora, se tocó el tema de regulación emocional. La regulación emocional es un proceso por el cual las personas influyen en las emociones que tienen, cuándo las tienen y cómo experimentan, y más allá cómo se las expresan. Ahora tocaremos nuestro marco contextual. La presente investigación se centra en el impacto de la música en el estado de ánimo, considerando tanto factores individuales como socioculturales. En México, donde más del 85% de la población escucha música, esta práctica tiene una fuerte carga emocional y funcional. Centrándonos en nuestro estado, que es Puebla, la música cumple roles identitarios, expresivos y terapéuticos, especialmente entre los jóvenes y adultos que utilizan como regulador emocional en contextos como el transporte, el estudio o el trabajo. El planteamiento del problema plantea que la música influye profundamente en la vida humana, ya que puede provocar expresiones, alterar el estado anímico y provocar respuestas físicas. Su impacto ha sido aprovechado históricamente en rituales, celebraciones y terapias. Hoy, con el acceso masivo a plataformas digitales, su presencia en la vida cotidiana es constante, aunque se reconoce que distintos géneros y ritmos afectan en las emociones. Aún no se comprende con precisión cómo interactúan sus componentes con la psicología del oyente. Los efectos cognitivos como la alegría, la relajación o la ansiedad y la agresividad, pero están en relación de esta medida con variables del contexto social, las experiencias pruebas o el entorno en el que se escuchan. Por otra parte, la justificación, en donde el estudio sobre el impacto de la música el impacto de la música en el estado de ánimo es relevante, debido a su influencia en múltiples aspectos de la vida humana, incluyendo la salud mental, la productividad, el comportamiento social y el bienestar general. La música se encuentra presente en la mayoría de actividades diarias, desde momentos de relajación hasta el ámbito laboral y educativo, por lo que comprender su efecto en las emociones puede aportar conocimientos valiosos para la mejora de vida y descubrir nuevas maneras de influir en el estado de ánimo de las personas de una manera más amigable para poder influenciar y mejorar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Los objetivos, como objetivo general, tenemos que analizar cómo la música influye en el estado de ánimo de las personas que hacen uso de la misma en la ciudad de Puebla, tomando en cuenta factores como el género,
ritmo, letras y el contexto. Como objetivos específicos contamos con 5, el cual el primero es identificar los efectos de los distintos géneros musicales y sus impactos en el estado de ánimo de las personas. Como segundo es evaluar el impacto de la música en la reducción del estrés, ansiedad y la salud mental. Como tercero es investigar cómo influyen las letras de las canciones en las emociones y pensamientos de las personas. Como cuarto es comparar la influencia de la música en distintos grupos de edad y contextos culturales y sociales. Y como último es explorar el uso de la música en la psicología y su actividad en la salud mental de las personas. Para su alcance y limitaciones, como alcances, tenemos que el estudio busca comprender cómo las personas experimentan emocionalmente la música en su vida, explorando su uso en la regulación emocional y el significado personal y cultural. También analiza la relación entre la música, identidad y bienestar, basándose en testimonios que permiten una visión profunda y subjetiva de la experiencia musical. Las limitaciones son que los resultados no son generalizables, debido a su enfoque cualitativo y la subjetividad de las experiencias individuales. Factores como el contexto sociocultural, la historia personal y de la disposición de los participantes pueden influir en sus respuestas. Hablando de nuestro diseño de investigación, este trabajo de investigación busca comprender el impacto de la música en el estado de ánimo, desde un enfoque cualitativo, explorando la experiencia subjetiva de las personas con la música y su papel en la regulación emocional, el bienestar psicológico y la vida cotidiana. Se prioriza la interpretación y el significado que los individuos asignan a la música y sus experiencias personales. Como hipótesis, concluimos que la música influye significativamente en el estado emocional, cognitivo y conductual de las personas, actuando como una herramienta para la regulación de emociones, la modificación del estado de ánimo y la mejora del rendimiento, cuyos efectos varían según el género musical, el contexto en el que se escucha y las características individuales del oyente. Como preguntas de investigación planteamos 7. Como número 1 es cómo las personas describen la influencia de la música en el estado de ánimo de las personas y su salud mental. 2 es qué tipo de música utilizan las personas para sus regulaciones y en qué situaciones. Como 3 es cómo influye la música en la gestión del estrés y la ansiedad en la vida cotidiana. Como 4, de qué manera la historia personal y las experiencias previas afectan la relación de una persona con la música. Como 5 es cómo se percibe la música como una experiencia de conexión social y expresión de identidad. Como 6 es qué significado tiene la música en la vida de las personas y cómo la asocian con momentos específicos de su vida. Como último, existen diferencias en la percepción del impacto de la música en función de la edad, el género o el contexto cultural. Presentando el esquema metodológico, como inicio tenemos que hay que identificar los géneros, ritmos y contextos de escucha musical en la población objetivo. Después hay que interpretar y medir los estados emocionales antes y después de la exposición musical, establecer las variaciones emocionales generadas por los diferentes estilos musicales. Después comparamos las respuestas emocionales entre los distintos grupos, por edad, género o preferencia musical, y detectamos la diferencia en las respuestas ante los géneros musicales específicos. Y como último difundimos. Sintetizamos los cambios de ánimo más reportados según el tipo de música y momento de escucha. Elaboramos un informe con recomendaciones para el uso consistente de la música como herramienta emocional. Los resultados esperados es que se espera que a partir de este trabajo se utilice la música como una forma común de regular emociones como la ansiedad, el estrés o la tristeza, considerando un apoyo emocional o fuente de motivación. Se anticipa una gran diversidad en las experiencias musicales, influida por el contexto personal y las preferencias individuales. Además, se espera que la música se relacione con la construcción de identidad y vínculos sociales, así como recuerdos significativos que evocan emociones intensas. Finalmente, se proyecta que la música sea reconocida como una herramienta terapéutica natural y accesible para obtener el bienestar, incluso sin intervención profesional. Como cronograma de actividades, tenemos 24 semanas, donde en las primeras 3 semanas hicimos 2 cosas: la identificación de géneros, ritmos y contextos de escucha musical, y también la aplicación del cuestionario de la percepción emocional. En las semanas 7 y 9 hicimos la interpretación de resultados de los cambios emocionales según los géneros musicales. En la semana 11 a la 14 hicimos la comparación entre grupos de edad, género y sus preferencias. De la semana 15 a la 18 hicimos una síntesis y una redacción del informe. También de la semana 17 a la 20 hicimos la evaluación y las recomendaciones y las conclusiones prácticas. Y en la semana 20 hicimos la entrega del trabajo y se espera que en la semana 22-24 se haga la difusión. Esto sería todo por mi trabajo. Muchísimas gracias.